Hola, soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar de manera general cómo se lleva a cabo el rompimiento de la glucosa durante el metabolismo de la respiración para generar energía en forma de ATP. Vamos a comenzar con un análisis de la molécula de glucosa. Nos podríamos preguntar, ¿por qué se utiliza la molécula de glucosa para generar energía en la célula? Y la respuesta es que la glucosa, ya sea en su forma libre o combinada con otras moléculas, es el compuesto orgánico más abundante en la naturaleza y es producto de la fotosíntesis. La célula puede fácilmente oxidar este compuesto para utilizarlo como fuente primaria de energía o también puede formar polímeros que proporcionen elementos estructurales o sirvan para almacenar aún más energía. La glucosa es un monosacárido cuya fórmula molecular es 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno, y corresponde al grupo de las aldosas, ya que tiene un grupo aldehído en uno de los extremos, y está formado por 6 átomos de carbono con radicales alcohol alrededor. Su rendimiento energético es de 3.75 kilocalorías por gramo en condiciones estándar. Esta energía se almacena en los enlaces químicos que conforman su estructura, por lo que si se rompen estos enlaces, se va liberando esa energía. Las vías metabólicas de la respiración tienen esa finalidad, ya que van rompiendo y transformando las moléculas hasta lograr destruirlas por completo, para así liberar su energía en forma de ATP. El ATP es una molécula relativamente pequeña, pero que puede guardar una buena cantidad de energía, por lo que es considerada como la molécula de intercambio de energía en la célula. Esta molécula impulsa muchas reacciones celulares para mantener funcionando el metabolismo. El ATP está conformado por una ribosa central, que es un monosacárido de 5 carbonos. Del lado derecho está pegada a una base nitrogenada de adenina y del lado izquierdo lleva 3 grupos fosfato, el grupo alfa, el grupo beta y el grupo gamma, los cuales están unidos por enlaces de alta energía y es ahí donde se almacena la energía que transporta el ATP. Si te interesa conocer más sobre la estructura y características energéticas del ATP, te invito a ver un video donde explico cómo funcionan las moléculas energéticas en el metabolismo. Arriba te dejo el enlace. La principal vía metabólica que genera energía en el metabolismo es la respiración celular. Este proceso comprende un conjunto de reacciones bioquímicas en la que algunos compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación hasta convertirse en compuestos inorgánicos, lo cual va liberando energía que puede ser utilizada por la célula. La molécula que protagoniza esta destrucción por oxidación es la glucosa, y lo hace a lo largo de 4 etapas. Primero se realiza la glucólisis, después la oxidación del piruvato, le sigue el ciclo de Krebs y al final está la cadena respiratoria. Todo este proceso se lleva a cabo en un organelo llamado mitocondria. Las mitocondrias son los organelos celulares que se encargan de generar energía al hacer la respiración. Son organelos ovoides relativamente complejos, ya que su estructura comprende varios espacios internos, como son la membrana externa, la membrana interna, la matriz mitocondrial y un espacio intermembrana. Quizás sea más fácil comprender su estructura en una imagen. Las mitocondrias están rodeadas de 2 membranas diferentes
en funciones y actividades. Tiene una membrana externa que le da la forma ovoide y que es impermeable a muchas moléculas de distintos tamaños, desde iones hasta polipéptidos. Después se localiza la membrana interna, que es altamente selectiva, ya que contiene muchos complejos enzimáticos y sistemas de transporte transmembrana que determinan el paso de moléculas a través de ella. Esta membrana interna forma pliegues llamados crestas, donde se lleva a cabo la cadena respiratoria. Entre la membrana interna y la externa hay un espacio llamado intermembranoso, que contiene un líquido similar al del citoplasma, pero con diversas enzimas que están relacionadas con la formación del enlace de alta energía del ATP. En la zona más interna de la mitocondria se localiza la matriz mitocondrial, que es un líquido también parecido al citoplasma, pero contiene iones y otras moléculas que se pueden oxidar. Y algo muy particular es que contiene DNA circular de origen bacteriano y RNA mitocondrial. En esta matriz mitocondrial se desarrollan diversas rutas metabólicas, como son el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de los ácidos grasos. Por fuera de la mitocondria se localiza el citosol, que es un líquido derivado del citoplasma que rodea a los organelos y contiene una concentración diferente de iones y moléculas que ayudan a desarrollar algunas rutas metabólicas, como es el caso de la glucólisis. Las mitocondrias, durante el proceso de respiración celular, realizan conjuntos de reacciones bioquímicas llamadas vías metabólicas, donde los compuestos orgánicos, principalmente la glucosa, se degradan completamente por oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas, lo cual genera energía en forma de ATP. Las principales reacciones bioquímicas son la glucólisis, que degrada la glucosa hasta convertirla en piruvato, la oxidación de ese piruvato hasta convertirlo en una molécula llamada acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, que termina la degradación de la glucosa, y la cadena respiratoria, que libera toda la energía en forma de ATP. Vamos a ver lo que ocurre en cada una de estas vías metabólicas. La glucólisis es la primera etapa en la degradación de la glucosa. Es un proceso que ocurre en el citosol de la célula, donde la glucosa se rompe a la mitad con la finalidad de extraer algo de energía. Todo el proceso se realiza en dos fases. En la primera fase se consume energía en forma de ATP para reordenar los elementos estructurales de la molécula de glucosa y añadir dos grupos fosfato, los cuales causan inestabilidad en la molécula, y eso permite que se pueda dividir en dos moléculas de 3 carbonos. En la segunda fase, cada molécula de 3 carbonos interactúa con una molécula de NAD, cuya función es el intercambio de electrones y protones, por lo que reduce moléculas y de esta manera promueve la formación de enlaces de alta energía en el ADP para transformarse en ATP. Al final de esta segunda fase, se liberan 4 ATPs y 2 moléculas de NAD reducidas. La glucólisis tiene una ganancia neta de 2 moléculas de ATP, ya que se utilizaron 2 en la primera fase y se forman 4 en la segunda fase. Y además se generan 2 moléculas de NAD reducidas que después pasarán a otra ruta metabólica para generar más energía. Hasta aquí vemos que la molécula de glucosa se ha roto a la mitad, formando 2 moléculas de 3 carbonos llamadas
piruvatos. Estas moléculas todavía guardan energía en su estructura, por lo que entran a otra vía metabólica que sigue su destrucción. La segunda etapa de degradación de la glucosa corresponde a la oxidación del piruvato. Esta es una etapa diferente, ya que es muy corta. Sin embargo, es una transformación clave debido a que conecta a la glucólisis con el resto de la respiración de la célula. Este proceso se realiza en la matriz mitocondrial, por lo que cada piruvato que se produjo en la parte externa de la mitocondria, en el citosol durante la glucólisis, debe entrar a la mitocondria para poder ser oxidado. Una vez que ya está adentro, las moléculas de NAD provocan esa oxidación, eliminando un dióxido de carbono en cada una de ellas y quedando el NAD de forma reducida. En el lugar donde ocurrió la oxidación, se integra una coenzima A, formando una molécula de 2 carbonos llamada acetilcoenzima A, y sólo así puede incorporarse a la siguiente vía metabólica para continuar su degradación. La tercera etapa de degradación de la glucosa es el ciclo de Krebs y se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Esta vía metabólica es un circuito cerrado conformado por 8 transformaciones, donde las primeras son de degradación de la acetilcoenzima A, ya que cada una contiene todavía 2 carbonos de la molécula de glucosa. Y las últimas transformaciones son de regeneración de la molécula que recibe a la acetilcoenzima A cuando entra al ciclo. Vamos a ver en qué consiste. La molécula que recibe a la acetilcoenzima A es una molécula de 4 carbonos y al recibirla se convierte en una de 6 carbonos. Esta molécula va reacomodando su estructura para romper el grupo acetilo, liberando 2 moléculas de dióxido de carbono y al mismo tiempo va reduciendo moléculas de NAD y FAD. Después de esta oxidación, la molécula que recibió a la acetilcoenzima A queda con 4 carbonos, pero no tiene la misma estructura, por lo que necesita reacomodar sus átomos y al hacerlo, produce energía en forma de ATP. Y al final, todas estas transformaciones dejan la estructura original en la molécula, quedando así preparada para poder recibir otro acetilcoenzima A y volver a repetir el ciclo. Debido a que la glucosa se transformó en 2 moléculas de acetilcoenzima A, es necesario dar 2 vueltas al ciclo de Krebs, por lo que al final se producen 6 moléculas de NAD reducidas, 2 de FAD reducidas y 2 ATPs, con la liberación de 4 moléculas de dióxido de carbono. Todas estas moléculas reducidas están cargadas de energía, pero no la liberan en esta etapa de degradación, sino que tienen que entrar a otra serie de reacciones para poder lograrlo. La cuarta etapa de degradación de la glucosa es la cadena de transporte de electrones, también conocida como cadena respiratoria o también como fosforilación oxidativa. En esta vía metabólica, primero se realiza la cadena de transporte en la que se forma un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. Esos protones son acarreados de una molécula a otra por oxidación y reducción, liberando energía y formando así un gradiente electroquímico. Después se realiza la quimiósmosis, que utiliza esta energía para poder sintetizar ATP. Al mismo tiempo, el oxígeno que respiramos es utilizado para recolectar
todos esos protones que hicieron el proceso y al reducirse el oxígeno, forman moléculas de agua. Veamos de manera gráfica cómo ocurre todo este proceso. La cadena de transporte de electrones está conformada por moléculas que llevan a cabo reacciones redox y que se organizan en conjuntos llamados complejos. De hecho, son 4 complejos que están unidos a la membrana interna de la mitocondria y funcionan de la siguiente manera. Las moléculas de NAD reducidas, producto de las etapas anteriores de la respiración, transfieren sus protones al primer complejo, quedando de forma oxidadas, de tal manera que pueden ser reutilizadas en otros procesos de la respiración. Los electrones se mueven a lo largo de la cadena de un conjunto a otro por reacciones redox, desplazándose de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo cual va liberando energía. Esta energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno al espacio intermembrana, formando así un gradiente electroquímico entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Los iones de hidrógeno que se encuentran en el espacio intermembrana son atraídos por el gradiente hacia la matriz mitocondrial y la molécula que los ayuda a pasar es la enzima ATP sintasa, la cual aprovecha este flujo de protones para realizar el enlace de alta energía y formar moléculas de ATP. Al mismo tiempo, cada oxígeno molecular se rompe a la mitad y recolecta iones de hidrógeno para formar moléculas de agua. Todos los protones que entran a la cadena respiratoria provienen del NAD y FAD reducidos que se producen en la glucólisis, la oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs. Si nos fijamos en el proceso, vemos que el NAD transfiere sus protones directamente al complejo 1, ya que tiene un nivel de energía alto, lo cual trae como consecuencia la liberación de energía suficiente para generar la formación de 3 ATPs. En el caso del FAD, esta molécula tiene un nivel de energía más bajo, por lo que no puede transferir sus protones al complejo 1 y lo hace directamente al 2, por lo que la energía que libera solamente alcanza para formar 2 ATPs. Si te interesa ver con más detalle las reacciones bioquímicas y las moléculas involucradas en cada proceso, puedes consultar otros videos donde explico todo esto con mayor detalle. Te dejo arriba el enlace. Para determinar la cantidad de ATPs obtenidos por la degradación de glucosa en la respiración celular, hay 2 teorías que lo explican: la teoría clásica y la teoría moderna. La teoría clásica calcula 38 ATPs en el proceso total y se basa en que cada protón que entra en la cadena respiratoria se utiliza para sintetizar ATP y no se gasta en otra cosa. En el caso de la teoría moderna, se calculan entre 30 y 32 ATPs en el proceso total, ya que considera que no toda la energía del gradiente de protones se destina a la producción de ATPs, porque una parte de esa energía se utiliza para transportar moléculas dentro y fuera de la matriz mitocondrial, y esto implica que hay menos energía disponible para la síntesis del ATP. Si te interesa conocer más a fondo estas 2 teorías, puedes consultar el video que hice sobre la cadena respiratoria. Arriba te dejo el enlace. Con todo esto, vemos que la respiración es la principal vía de degradación de la glucosa y es un proceso de vital importancia, ya que por medio de ella se obtiene la energía necesaria para la realización de las demás funciones celulares.
Vamos a dejar hasta aquí este tema y espero que te haya sido de utilidad. Te invito a ver los demás videos sobre metabolismo para que quede comprendido el tema en su totalidad. Nos vemos en la próxima. Gracias.